Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de radiodifusión, a partir de este momento transmiten desde el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, con motivo de la ceremonia de juramento del señor de la Nación ante la Asamblea Legislativa. A los 56 años, el ingeniero Mauricio Macri asumió como presidente, el primero electo en segunda vuelta. Al cumplirse un año de su gestión, le ofrecemos un repaso por las principales medidas de gobierno. Muchas, pero muchas gracias. Es difícil transmitirle todo lo que uno siente hoy acá. Parece que fue ayer cuando nos animamos a soñar que los argentinos merecíamos vivir mejor. Y hoy estamos acá, a punto de empezar una etapa maravillosa de nuestro país. Prometo siempre decirles la verdad, siempre ser sincero y mostrarles cuáles son los problemas, porque sé que ustedes, el maravilloso pueblo argentino, es suficientemente capaz e inteligente para, trabajando juntos, resolverlos. Por eso les digo hoy gracias, gracias por acompañarnos, pero más les quiero agradecer porque tenemos que seguir juntos. Esta Argentina la construimos todos juntos. Luego del discurso en el Congreso y tras la asunción en la Casa de Gobierno, comenzó formalmente el gobierno de Cambiemos. Las primeras medidas fueron de índole económicas. El 14 de diciembre anunció la eliminación de las retenciones a las exportaciones de maíz, trigo y girasol y una reducción del 5% a la exportación de soja, dándole de esta manera un guiño al sector del campo. Como prometí durante toda la campaña, apostar a su capacidad de crecer, a su capacidad de duplicar la producción agropecuaria de este país, dando una señal clara. Hoy, apenas aterrice de vuelta en la Ciudad de Buenos Aires, voy a firmar el decreto por el cual la Argentina pasa a tener retención cero a las exportaciones regionales. Hace 5 días que estamos sin luz y esto no viene de ahora, esto viene de hace años. El 15, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, anunció la emergencia energética, consistente en un plan de aumento tarifario para la luz y un cronograma de cortes. Se ha elevado al presidente de la Nación, el ingeniero Mauricio Macri, un decreto que justamente decreta la emergencia del sistema eléctrico nacional. En función del tiempo que estimamos que esa emergencia va a durar y la capacidad que tengamos de resolverla, la vigencia de esta emergencia la estamos estimando hasta el 31 de diciembre del año 2017. El decreto también instruye al ministro de Energía y Minería para que desarrolle y proponga las medidas correctivas necesarias para poder resolver la situación y asegurar un suministro eléctrico en condiciones técnicas y económicas adecuadas. También se instruye al Ministerio de Economía y Minería para que junto con la Administración Pública Nacional y los organismos descentralizados implementen las medidas necesarias para un uso racional de la energía eléctrica. Y se convoca a las jurisdicciones provinciales que son responsables del suministro en cada una de sus jurisdicciones para que coordinen también con el Ministerio de Energía aquellas medidas de emergencia que puedan paliar la situación. El 16, el ministro de Economía, Alfonso de Pratgay, comunica el fin del cepo cambiario, liberando el mercado de compra y venta de las monedas extranjeras. Se ve que esperan algún anuncio, ¿no? Y nosotros estamos de poder hoy anunciar el final del cepo cambiario en Argentina. Saben que la convocatoria era para exactamente hacer este anuncio. En estos momentos el Banco Central está en una reunión de directorio encarando las medidas que le tocan al Banco Central y nosotros estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer durante la campaña. En primer lugar, normalizar la economía. Ustedes saben que hemos heredado una situación compleja y lo estamos empezando a ordenar. No voy a dar demasiados números hoy, pero
cuando uno se refiere al cepo, tiene que entender cuál ha sido la consecuencia del cepo. El cepo tiene casi 4 años y desde que se instauró el cepo en Argentina hubo una devaluación del 230%, vale decir, hoy el peso vale la 1/4 parte de lo que valía a fines del 2011. Cayeron a la mitad las reservas del Banco Central. Se estancó prácticamente por completo la economía, se estancó el empleo y se ahogaron casi todas las economías regionales del país. El cepo comenzó a implementarse a mediados de 2012 y trajo severas restricciones a la inversión extranjera en el país. Con el anuncio del levantamiento del cepo al dólar, trepó los 15 pesos, provocando una devaluación del 37%. Una medida del Poder Federal, doctor Ercolini, para llevar adelante, que es el desalojo del establecimiento. Sí, no, también lo tiene que decir. El procedimiento lo manejamos nosotros acá. Yo no busco conflicto, acá lo único que tenemos es para llevar adelante esta medida. Es una medida por la cual vamos a proceder al desalojo del lugar. Finalmente, el 29 de diciembre, el gobierno disuelve el AFCA, organismo creado para regular la actividad de medios audiovisuales. Con esta decisión perdió sentido la ley de medios. Para el mes de enero se multiplicaron las quejas por los cortes de luz provocados por las altas temperaturas y el colapso energético. El 19, el gobierno declaró la emergencia de la seguridad pública en todo el territorio nacional. Acá me acompaña uno de los líderes más importantes de la oposición en Argentina, Sergio Massa, del Partido Peronista, con serias posibilidades de terminar siendo el que conduzca el Partido Peronista en los próximos meses. Eso expresa un cambio generacional, eso expresa un momento distinto de la Argentina, donde todos queremos realmente crecer, queremos que haya oportunidades de progreso para todos, y sabemos que eso viene del camino de buenas relaciones internas y externas con todos los países del mundo, no poniendo diferencias ideológicas delante de las mejores soluciones. No nos pueden impedir que tengamos las mejores soluciones, conflictos ni internos ni externos. Así que esta es la visión que tenemos. El miércoles 20, el presidente Mauricio Macri viaja a Davos para participar del Foro Económico Mundial. Argentina estuvo ausente de esta cita económica durante 12 años. El 22 se anunciaron aumento de tarifas del servicio eléctrico, que dispone subas de hasta un 500% según el consumo de cada usuario. El sistema eléctrico argentino está al borde del colapso y no es algo que uno diga simplemente para dar una mala noticia, sino como una expresión de la realidad. Y esa realidad la podemos ver en los últimos días. Si bien son las 5 de la tarde y seguramente la página del ENRE debe estar dando otra información, a las 4 de la tarde todavía teníamos 30.000 usuarios en el ámbito de Edenor y Edesur que no tenían acceso al servicio de energía eléctrica, y esto está vinculado también a las tarifas, está vinculado también a las señales de los últimos años respecto del sector eléctrico. Y hará un par de viernes tuvimos, la semana pasada tuvimos una situación en la cual la generación no fue suficiente y ante un accidente en la central de Costanera tuvimos que dejar fuera del servicio a aproximadamente 800.000, 900.000 usuarios debido a que la capacidad de generación no podía abastecer a toda la demanda. En los primeros días de este mes, el presidente vivió uno de los episodios de salud a raíz de la fisura de su costilla provocada cuando se cayó mientras jugaba con su hija Antonia. En febrero, el gobierno anuncia cambios en el denominado fútbol para todos. En este nuevo esquema habrá publicidad privada y los derechos de algunos partidos son vendidos a canales de aire. Hace más de 10 años alguien violó esas reglas poniendo retenciones a la exportación minera, sacándole recursos a San Juan para llevárselos a la nación, recursos a sanjuaninos que los necesitan para seguirse desarrollando en otras cosas alternativas, como dijo el gobernador, llevando agua a esta provincia que le falta a los lugares donde se necesita. Por eso hoy quiero decirles que se terminan las retenciones a las exportaciones mineras. El 12 de febrero se dio fin a las retenciones a la minería.
Unos días más tarde, el 16, recibe la primera visita de Estado, la del primer ministro italiano Matteo Renzi, en tanto que el 24 llega a Buenos Aires el presidente de Francia, François Hollande. Muchas gracias a todos. El 18 de febrero se anunció la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias a 30.000 pesos y se ampliaron las asignaciones familiares, mientras que el 27 se concreta la anhelada visita al Vaticano. El Papa Francisco recibió a Macri. Como recuerdo, quedó la foto del gesto adusto del sumo pontífice y la corta entrevista de 22 minutos. El 1 de marzo el presidente se presentó ante la Asamblea Legislativa para dar su primer discurso y plantearle al Parlamento los ejes de su gestión. Pidió apoyo para la sanción de la ley de pago a los holdouts. La falta de planeamiento y de un pensamiento responsable y de largo plazo, sumado a la corrupción, la desidia y la incompetencia, hizo que hoy nos encontremos con un Estado con poca o nula capacidad para poder atender sus obligaciones. El 10 de marzo, tras una ardua negociación, consigue el acuerdo con los gobernadores para la devolución del 15% de los fondos de la coparticipación. A cambio, los mandatarios ofrecieron acompañar la aprobación de la ley de pago a los fondos buitre. El 23 de marzo llegó el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, una visita de Estado que significó un espaldarazo para la gestión de Macri. Obama elogió los 100 primeros días de gobierno y los dos mandatarios fueron al Parque de Memoria a rendir homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado. El 30 de marzo, y casi al límite del tiempo, el Congreso aprobó la ley de pago a los holdouts, que permitió salir del default. La ley tuvo un apoyo superior al esperado, ya que contó con los votos del peronismo. Abril llegó con los aumentos. El primero empezaron a regir las subas en luz y agua con un promedio del 300%. El colectivo en la ciudad aumentó un 100% y las naftas un 6%. Que estoy muy tranquilo, que he cumplido con la ley, que he informado la verdad y que no tengo nada que ocultar. Y en ese camino, no solo hice la declaración inicial diciendo que no era accionista, que como director no recibí ningún tipo de retribución y que hice mi declaración jurada desde el primer día que ejercí una tarea pública como jefe de gobierno, en forma correcta, sino que además llevé todos esos papeles a la Oficina Anticorrupción para que los verifique. Y además, mañana me voy a estar presentando ante la Justicia Civil para pedir algo que se llama una declaración de certeza, creo, ¿no, ministro? Pues, para los ingenieros estos términos son medio raros. Declaración de certeza con toda esa información para que un juez verifique que lo que he dicho es verdad y que no ha habido una omisión maliciosa en mi declaración jurada del año 2007 o 2008, 2007. El 4 de ese mes estalló el escándalo internacional llamado Panama Papers, donde queda involucrado el presidente Macri. No había informado en su declaración jurada la constitución de sociedades offshore en Panamá. El gobierno finalmente concretó el pago de 9.300 millones de dólares a los denominados fondos buitre. Esto fue el 22 de abril. El mes de mayo fue intenso en cuanto a las negociaciones y acuerdos para la búsqueda de paliar los efectos de los aumentos tarifarios y la falta de trabajo. El gobierno firmó en mayo un acuerdo con empresarios para frenar los despidos por 90 días, mientras en el Congreso se debatía un proyecto de ley impulsado por la oposición que, según había anunciado el presidente, iba a ser vetado en caso de que sea aprobado. Bueno, esperamos que no la vete, llamamos a la racionalidad y para nosotros es muy positiva la sanción. Esto ocurrió el 20 del mismo mes. El 18 de mayo se llegó a un acuerdo con todas las provincias en el que se estableció la devolución del 15% de los fondos de coparticipación retenidos desde 1992.
El Consejo del Salario estableció el 19 de mayo un aumento del 33% del salario mínimo vital y móvil. Esta es la primera vez, por indicación clara del presidente de la Nación, que hacemos un acuerdo en favor de los gobiernos subnacionales y creo que es algo para destacar. Hemos empezado paulatinamente a devolver el 15% a las provincias de la coparticipación, que en su momento fue a la ANSES, y lo hacemos de la manera en la que lo podemos hacer, en virtud de la herencia recibida desde el punto de vista fiscal, y creo que después de una larga discusión y debate con los gobernadores llegamos a un buen acuerdo para todas las partes se dieron y pudimos finalmente, a 5 meses de arrancar este gobierno, firmar este convenio entre la Nación y las 24 jurisdicciones. 232 diputados votaron por la afirmativa, 0 por la negativa y 7 abstenciones. Resulta afirmativa. Junio. Este mes se caracterizó por la discusión parlamentaria de leyes económicas. El Congreso aprobó el 8 de junio el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para reintegrar el 15% del IVA por compras realizadas a través de tarjeta de débito a jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales. El proyecto de reparación histórica para jubilados. El primero, el gobierno envió al Congreso el programa de reparación histórica para jubilados y pensionados, que contempla la firma de acuerdos transaccionales entre el ANSES y los jubilados para la recomposición de los saberes y, en el caso de quienes hicieron juicios, también para el pago de la retroactividad. El viernes 3 de junio en la Quinta de Olivos, y cuando charlaba con periodistas, el presidente Macri sufrió una arritmia cardíaca que obligó a internarlo 4 horas en una clínica. Pasó muy bien la noche, está bien, está estable, está sin síntomas, está muy bien. Hemos sacado un electrocardiograma y está todo bien. ¿No presenta arritmia hoy? No presenta arritmia ya desde ayer, que no tiene más arritmia, tiene ritmo. El corazón está latiendo en forma normal como late en todos nosotros. El miércoles 15 el Congreso le da un amplio respaldo a la nominación de los jueces de la Corte, Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz, quienes habían sido designados por decreto, pero finalmente el gobierno decidió enviar los pliegos al Senado, que los terminó aprobando por amplia mayoría. Ese mismo día, el 15, el INDEC difunde el primer índice de inflación de la administración Macri. Correspondió a mayo un 4,2%. El 23, el presidente se sometió a otra operación, la de meniscos, que se produjo mientras jugaba al pádel. La cirugía duró 25 minutos y Macri se retiró por sus propios medios y realizó la rehabilitación en la residencia de Olivos. Artroscopía diagnóstica y terapéutica rodilla derecha, ruptura en flap menisco interno, minesectomía parcial interna, toilet artroscópico, buena quirúrgica inmediata. Hasta aquí una síntesis de los primeros 6 meses de la administración de Macri. En el próximo bloque, el tan comentado segundo semestre en el que el gobierno había depositado expectativas para el repunte económico.